En lo más profundo del Amazonas, del corazón de África o entre las montañas remotas de Papúa Nueva Guinea, existen culturas que nunca han escuchado una canción pop ni han visto una pantalla, pero dominan técnicas de caza que te pondrían la piel de gallina. Algunas se comunican con silbidos entre los árboles, otras decoran sus cuerpos con cicatrices que narran guerras invisibles, y hay quienes construyen casas a más de 40 metros del suelo para evitar a enemigos, humanos o no. Tribus de Papúa Nueva Guinea, Kunai y Juli. En las exuberantes tierras altas del sur de Papúa Nueva Guinea, donde la niebla se entrelaza con las copas de los árboles y el murmullo de los ríos acompaña el canto de las aves, habitan dos de las tribus más emblemáticas y enigmáticas del país, los Kunai y los Juli. Aunque comparten un entorno geográfico, sus identidades culturales y tradiciones los distinguen de manera notable. Los Kunai, conocidos por su destreza en la danza y la música, son una comunidad que valora profundamente la expresión artística como medio de comunicación y cohesión social. Sus festivales, especialmente el Sing Sing, son eventos donde las melodías ancestrales y los movimientos rítmicos narran historias de sus antepasados, celebran la cosecha y fortalecen los lazos comunitarios. Durante estas celebraciones, los Kunai se adornan con trajes coloridos, plumas y pinturas corporales que simbolizan diversos aspectos de su cosmovisión. Por otro lado, los Juli, una de las tribus más numerosas de Papúa Nueva Guinea, con una población estimada de más de 250.000 personas, son reconocidos por sus elaborados tocados y su estructura social basada en clanes y subclanes. Estos tocados, confeccionados con cabello humano y decorados con plumas y otros elementos naturales, no solo son símbolos de estatus, sino también representaciones de la conexión espiritual con sus ancestros. La historia oral de los Juli relata que han habitado la región durante más de 1000 años, manteniendo vivas sus tradiciones y su lengua, el Juli, a través de generaciones. Tribu Mursi, Etiopía. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano para conservar su identidad en un mundo que insiste en uniformarlo? En el corazón del Valle del Omo, Etiopía, la tribu Mursi resiste esa presión con una obstinación que resulta tan fascinante como intimidante. En un entorno árido y remoto, donde las temperaturas extremas castigan la tierra y la modernidad parece un rumor lejano, los Mursi han construido una cultura que no se rige por las normas del mundo exterior. Allí, las mujeres portan platos labiales tan grandes como el coraje que les exige su entorno, mientras los hombres caminan con fusiles AK-47 colgados del hombro, no por adorno, sino como símbolo de poder y protección. Este aislamiento no es casual. La desconfianza hacia el forastero es una herida antigua, alimentada por el contacto con gobiernos que han intentado restringir sus prácticas, o con turistas que ven su modo de vida como un espectáculo. Pero para los Mursi, cada cicatriz es un mapa de historia, cada adorno una señal de identidad. La escarificación, un proceso doloroso y simbólico, marca momentos clave de la vida. Cada trazo en la piel cuenta una historia que solo su pueblo entiende. Los niños aprenden desde pequeños que la estética es cultura y la resistencia, herencia. Sentineleses, Isla Sentinel del Norte, India. ¿Puede existir una sociedad completamente inmune a la influencia del mundo moderno? La tribu de los sentineleses parece responder que sí, con la fuerza de sus flechas y el silencio impenetrable de su cultura. En una pequeña isla cubierta de selva en el archipiélago de Andamán, cerca de la costa de la India, habita esta comunidad que ha rechazado todo contacto externo durante siglos, rodeados por un muro natural de coral y protegidos por la legislación india, que prohíbe cualquier tipo de acercamiento. Los sentinelet viven de la pesca, la caza y la recolección, en una rutina ancestral que permanece inalterada desde tiempos remotos. La primera vez que el mundo oyó hablar de ellos fue en 1867, cuando un barco mercante naufragó cerca de la isla y los sobrevivientes fueron atacados con lanzas. Desde entonces, los intentos de acercamiento han terminado en tragedia o en un rechazo rotundo. En 1991, un antropólogo indio logró entregar cocos a la orilla sin ser asesinado, pero ese breve momento de aparente aceptación fue efímero. En 2018, el caso del misionero estadounidense John Allen Chau estremeció al mundo. Desoyendo las advertencias del gobierno, intentó entrar a la isla para predicar el cristianismo y fue asesinado casi de inmediato. Aztecas. México, antigua civilización. ¿Qué tan lejos puede llegar una civilización cuando su fuerza se alimenta de dioses sedientos de sangre? El Imperio Azteca, una de las culturas más imponentes de Mesoamérica,
floreció en el corazón del actual México como una potencia organizada, sofisticada y al mismo tiempo temida. Aunque ya no existen como entidad política, su sombra sigue tallada en las pirámides de Tenochtitlán y en los códices sobrevivientes que relatan un tiempo en que el sol necesitaba sacrificios humanos para seguir su curso. Surgidos alrededor del siglo XIV, los aztecas fueron una fusión de distintos grupos nómadas que se asentaron en el Valle de México tras seguir una profecía: encontrar un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Allí fundaron su capital, Tenochtitlán, sobre un lago, y la transformaron en una de las ciudades más grandes del mundo de su época. Su sistema agrícola incluía chinampas, plataformas flotantes donde cultivaban maíz, frijoles, calabaza y flores. Su conocimiento astronómico les permitía predecir eclipses y organizar ceremonias con precisión matemática, pero su obsesión con la cosmovisión religiosa los hizo temibles. Los sacrificios humanos no eran actos esporádicos, sino rituales meticulosamente diseñados para honrar a deidades como Huitzilopochtli o Tezcatlipoca. En ocasiones, durante celebraciones como Tlacaxipewalistli, se realizaban cientos de ejecuciones en un solo día. Los corazones eran arrancados aún palpitantes como ofrenda, y los cuerpos, lanzados por las escalinatas de sus templos. Para ellos, el mundo se sostenía mediante el tributo constante de energía vital. Agua. Amazonía. ¿Puede una tribu desaparecer sin que el mundo lo note? Esa es la silenciosa tragedia que envuelve a los Aguá, un grupo indígena que habita lo más profundo de la selva amazónica y cuya existencia está marcada por la resistencia, la invisibilidad y la amenaza constante de desaparición. En un rincón del pulmón verde del planeta, esta comunidad lucha por mantenerse lejos de la mirada de los extraños, como si supiera que cada contacto podría ser el último. Con una población reducida a apenas un centenar de personas, los Aguá han adoptado un estilo de vida nómada, no por preferencia cultural, sino por necesidad de supervivencia. La tala indiscriminada, las invasiones de empresas madereras y mineras, y la expansión de fronteras agrícolas han convertido su territorio en un campo de batalla invisible. Para mantenerse fuera del radar de los intrusos, los Aguá no construyen asentamientos permanentes. Sus refugios se levantan rápidamente y se desmontan en cuestión de días. Se mueven como el viento entre los árboles, dejando apenas rastros. Mashco-Piro, Amazonía. ¿Qué ocurre cuando un intento de ayuda desencadena una tragedia? La historia reciente de los Mashco-Piro es el reflejo doloroso de esa pregunta. Esta tribu amazónica, que durante siglos logró esquivar el contacto con el mundo exterior, ha sido arrastrada contra su voluntad a los márgenes de una civilización que avanza como una marea imparable. Ubicados en la región del Parque Nacional del Manu, en Perú, los Mashco-Piro han vivido en aislamiento voluntario, resistiendo tanto la colonización como la modernización, pero esa distancia comenzó a reducirse con rapidez en los últimos años. El problema no comenzó con un ataque, sino con una entrega. Algunas organizaciones y viajeros, en su afán por tender puentes, ofrecieron a los Mashco alimentos, herramientas y ropa. Al principio, parecía un gesto inocente, pero tuvo consecuencias graves. La introducción de objetos modernos generó divisiones internas. Un día, sin previo aviso, miembros de la tribu atacaron y mataron a uno de los intermediarios que había estado en contacto con ellos durante años. Nadie entendió la causa exacta, pero muchos la atribuyen al desequilibrio que estas interacciones provocaron. Palawan, Filipinas. ¿Hasta qué punto puede una tribu mantenerse fiel a su tierra cuando el progreso le impone carreteras, turistas y excavadoras? En la hermosa isla filipina de Palawan, donde la selva se encuentra con el mar en un susurro ancestral, viven comunidades indígenas que han practicado durante siglos una forma de vida armónica con su entorno. Entre ellas, el pueblo Palawan destaca por su conexión con la naturaleza, su respeto por los ciclos de la tierra y una sabiduría transmitida con la suavidad de las hojas que caen. Sin embargo, ese equilibrio sagrado se encuentra amenazado desde todos los flancos. Durante generaciones, los Palawan han practicado la agricultura migratoria. Talan pequeñas áreas del bosque para sembrar arroz, maíz o batata, y luego, una vez cosechado, abandonan la parcela para que el ecosistema se regenere. Esta práctica, completamente sostenible desde su visión, es incomprendida por los ojos del mundo moderno. A comienzos del nuevo milenio, la construcción de una carretera que rodea gran parte de la isla provocó una oleada de turismo sin control. Los forasteros llegaron con cámaras, hoteles y promesas de desarrollo, sin detenerse a considerar el impacto que eso tendría en las culturas originarias. Para los Palawan, el aislamiento no era ignorancia, sino protección, pero el desarrollo no pidió permiso.
La presencia de empresas mineras y concesiones ilegales ha puesto en peligro sus cementerios ancestrales, arrasando tumbas que no aparecen en los mapas, pero que en sus corazones son templos. Además, el gobierno filipino ha otorgado licencias de explotación sobre territorios que son sagrados para ellos, desplazando a familias enteras o empujándolas hacia zonas menos fértiles. Suri, Etiopía. ¿Qué ocurre cuando una cultura es obligada a redefinirse para encajar en un modelo que nunca pidió? La historia del pueblo Suri es, ante todo, una historia de imposiciones. Ubicados entre las fronteras de Etiopía y Sudán del Sur, los Suri, a menudo confundidos con sus vecinos Mursi, aunque culturalmente distintos, son una comunidad orgullosa, resistente y cargada de símbolos que se resisten a desaparecer. Sin embargo, su existencia en el siglo XXI ha sido empujada a una encrucijada entre la tradición y la imposición. El nombre Suri no surgió de ellos. Es un rótulo administrativo que agrupa a 3 subgrupos étnicos distintos, los Chai, los Timaga y los Baili, con lenguas y costumbres similares pero independientes. Fueron etiquetados así tras la expansión del Estado etíope moderno, que buscaba simplificar la administración de las poblaciones del suroeste del país. Desde entonces, han tenido que adaptarse a políticas, reglas y sistemas que no surgieron de su tierra ni de su visión del mundo. El pueblo Suri es famoso por sus prácticas culturales intensas y visualmente impactantes. Las mujeres decoran sus labios y orejas con grandes discos de arcilla, mientras los hombres se distinguen por sus elaboradas escarificaciones. Practican la agricultura de subsistencia, el pastoreo y la apicultura. También son conocidos por las competiciones rituales de lucha con bastones, llamadas donga, que no solo demuestran fuerza, sino que también funcionan como ritos de paso y de selección para el matrimonio. Yanomami, Brasil, Venezuela. ¿Qué tan fuerte puede ser el grito de una selva cuando la civilización lo intenta silenciar? Los Yanomami son una de las tribus más grandes y conocidas de toda la cuenca amazónica. Su territorio se extiende por miles de kilómetros cuadrados entre el norte de Brasil y el sur de Venezuela, un espacio que han habitado durante siglos, guiados por su conexión espiritual con la selva, los ríos y los seres invisibles que dicen habitar su mundo. Son cazadores, recolectores y horticultores. Viven en estructuras comunales llamadas chabonos, grandes construcciones circulares de hojas y madera, donde pueden convivir hasta 400 personas bajo un mismo techo. Su cosmovisión está marcada por una comprensión cíclica de la vida y la muerte. Creen en los espíritus que los chamanes invocan mediante complejos rituales con tabaco y yopo, una planta alucinógena que les permite comunicarse con el mundo espiritual. Cada canto, cada danza, cada ceremonia es una forma de mantener el equilibrio entre lo visible y lo invisible, pero ese equilibrio se ha quebrado repetidamente por las irrupciones del mundo exterior. Desde los años 80, los Yanomami han sido víctimas de epidemias devastadoras introducidas por misioneros, mineros ilegales y funcionarios que llegaron sin advertencias ni vacunas. Sarampión, malaria y gripe diezmaron aldeas enteras. Además, la minería ilegal de oro no solo contamina los ríos con mercurio, sino que trae violencia, prostitución forzada, alcoholismo y destrucción ambiental. Los Yanomami han denunciado esto repetidamente, pero las respuestas institucionales han sido lentas, cuando no inexistentes. Karubo, Amazonía. ¿Qué harías si tu única forma de sobrevivir fuera desaparecer? Para los Karubo, una tribu amazónica del suroeste de Brasil, esa ha sido su estrategia durante décadas, volverse invisibles para conservar la vida. Su existencia se mueve entre la niebla de los árboles y el silencio de los ríos, en una región donde la selva aún impone respeto, pero donde el peligro ya no solo proviene de la naturaleza, sino de la codicia humana. Se sabe muy poco sobre ellos, y esa escasez de datos es en sí misma un testimonio de su resistencia. El primer contacto documentado con los Karubo ocurrió en 1996, y desde entonces, todo intento de acercamiento ha sido recibido con una respuesta clara: mantenerse lejos. Los Karubo no disparan advertencias. Su forma de comunicarse con el mundo exterior ha sido el silencio, la huida y, cuando es necesario, la defensa letal. Varios exploradores y funcionarios han sido atacados con dardos envenenados cuando intentaron cruzar las fronteras invisibles de su territorio. Y no se trata de hostilidad gratuita, sino de una autodefensa histórica. Para ellos, cada hombre blanco es una amenaza potencial, cada máquina una herida abierta en la selva. Yaf, Papúa Nueva Guinea. ¿Qué es lo que empuja a un pueblo a borrar sus huellas antes de cada amanecer? En la región de Sepik Oriental, al norte de Papúa Nueva Guinea,
vive una de las comunidades más esquivas y menos comprendidas del mundo contemporáneo, los Yafo. Esta tribu, cuya población es apenas una sombra en el registro demográfico del país, ha convertido el aislamiento en una forma de resistencia silenciosa. En sus tierras, la selva se alza como un muro verde que guarda secretos que muy pocos han osado descifrar, y quienes lo han intentado rara vez han sido bienvenidos. Los Yafo no construyen caminos, no levantan señal alguna, no extienden la mano hacia el exterior. Su modo de vida se basa en un equilibrio casi ritual con su entorno. Cazan, recolectan, cultivan pequeños claros, y luego los abandonan antes de que alguien los descubra. Los intentos de contacto, incluso los impulsados por antropólogos y conservacionistas, han sido recibidos con frialdad o con una demostración simbólica de fuerza. Uno de los pocos relatos directos menciona una danza ceremonial en la que los hombres, pintados de rojo y negro, empuñaban arcos y lanzas mientras entonaban cánticos que advertían al visitante que no era bienvenido. Bai, Papúa Nueva Guinea. ¿Y si lo que crees imposible fuera una realidad suspendida sobre las copas de los árboles? En lo más profundo de la selva de Papúa Nueva Guinea, donde la humedad se pega a la piel como un velo ancestral y el silencio parece esconder más de lo que revela, habita la tribu Korowai. Descubierta por el mundo exterior apenas en la década de 1970, esta comunidad mantuvo durante siglos una existencia completamente ajena a la noción de modernidad. Y cuando por fin se supo de ellos, no fue solo su aislamiento lo que dejó perplejos a los antropólogos, sino su arquitectura aérea y las creencias que sostienen su universo. Los construyen sus hogares a más de 40 metros del suelo, sobre plataformas elevadas entre las ramas de árboles gigantes. Estas estructuras, hechas completamente de madera, hojas y cuerdas naturales, los protegen no solo de los insectos y las inundaciones, sino también de los ataques de grupos enemigos. Desde esa altura, la tribu puede ver sin ser vista y resguardar su intimidad frente a cualquier amenaza. Suben a sus casas por escaleras improvisadas y duermen sobre redes tejidas, balanceándose levemente al compás del viento de la selva. Ayoreo, Paraguay. ¿Puede una tribu seguir corriendo sin saber cuándo podrá detenerse? Los Ayoreo, habitantes ancestrales del Gran Chaco paraguayo y boliviano, son un pueblo empujado al borde de la invisibilidad por una amenaza que no llega con lanzas, sino con motosierras. La deforestación sistemática de sus territorios ha convertido a los Ayoreo en una de las últimas tribus seminómadas en aislamiento voluntario de Sudamérica. Pero lo que alguna vez fue una elección cultural, ahora es una imposición brutal de la supervivencia. Durante siglos, los Ayoreo vivieron entre matorrales secos, selvas espinosas y sabanas polvorientas. Su modo de vida se basa en el desplazamiento constante, siguiendo las estaciones, las huellas de animales y los ciclos del agua. Construyen refugios temporales, cazan con arcos, recolectan frutos del bosque y veneran a los espíritus que habitan la tierra. Para ellos, el bosque no es solo un ecosistema, es un ser vivo, ancestral, que respira y recuerda. Sin embargo, en las últimas décadas, el Gran Chaco se ha convertido en uno de los focos de deforestación más acelerada del planeta. Empresas agroindustriales y ganaderas han comprado extensiones enormes de tierra, arrasando con la vegetación para plantar soja o criar ganado a escala industrial. Las rutas avanzan como venas abiertas, y las máquinas no se detienen ante señales invisibles. Los que antes conocían cada sendero y cada árbol por su nombre, han tenido que abandonar sus antiguos territorios y correr, sin mapa ni tregua. Kiva, Brasil. ¿Qué harías si tu lengua se volviera un susurro y tu hogar una trampa? Para los Kawahiba, una tribu indígena del Amazonas brasileño, el acto de existir se ha vuelto una estrategia de escape. Su vida, tejida con las hebras del silencio, la movilidad y la memoria, transcurre en un territorio que se desmorona bajo los pies. Han aprendido a caminar sin dejar huellas, a construir refugios que se desmontan en minutos, a desaparecer antes de ser vistos. Son nómadas, no por tradición, sino por necesidad urgente. No caminan por la selva, huyen de ella, de lo que le han hecho, de quienes la invaden. El contacto con los Kawahiba ha sido mínimo. Lo que se sabe de ellos proviene de rastros abandonados, frutas mordidas, chozas vacías, utensilios simples tallados en madera. Su lengua, aunque emparentada con otras de la familia tupi-guaraní, es única. Solo unos pocos vocablos han sido identificados, apenas lo suficiente para confirmar su existencia ante las autoridades y justificar legalmente la creación de una zona de protección. Pero proteger no siempre significa respetar. A pesar de las advertencias, madereros, mineros ilegales y colonos han seguido penetrando en su territorio,
empujando a los Kawahiba cada vez más hacia la nada. Asmat, Papúa Nueva Guinea. Y si el arte más bello naciera de una historia de guerra y muerte, en la región suroeste de Papúa Occidental, muy cerca de los manglares y del pantano impenetrable, habita una de las tribus más fascinantes y a la vez más temidas de Oceanía, los Asmat. Este pueblo ancestral, con una población que supera los 70.000 individuos, ha sido históricamente asociado con el canibalismo y la decapitación ritual, pero su legado cultural es mucho más profundo y complejo que lo que suelen retratar las crónicas sensacionalistas. Los Asmat no solo viven en el bosque, son parte de él. Cada árbol tiene un alma, cada río es un camino hacia los ancestros. Sus aldeas están elevadas sobre pilotes para sobrevivir al terreno húmedo, y en ellas se construyen casas ceremoniales llamadas Yeu, donde los hombres se reúnen para tallar, cantar y recordar. Porque sí, los Asmat son también artistas de renombre. Sus tallas en madera, que representan espíritus, guerreros y cabezas humanas, han llegado a museos de todo el mundo. No tallan por estética, sino por ritual. Cada escultura es un acto de memoria y de equilibrio espiritual. Durante siglos, los Asmat practicaron la guerra ritual como forma de justicia. Cuando un miembro de la tribu era asesinado, se esperaba que otro fuese tomado como venganza. La cabeza del enemigo era cortada y llevada como trofeo, no por sed de sangre, sino para recuperar el alma que se había perdido. Aunque estas prácticas fueron prohibidas en tiempos modernos, los relatos y las cicatrices siguen vivos, y con ellos, el respeto que los propios vecinos tribales aún sienten por los Asmat. Hombres de Barro Asaro, Papúa Nueva Guinea. ¿Qué sucede cuando el miedo se convierte en estrategia y la tierra misma se transforma en armadura? En las brumosas tierras altas del este de Papúa Nueva Guinea, los hombres de Barro Asaro han escrito una de las leyendas más impactantes de la región. No con tinta ni piedra, sino con lodo, máscaras aterradoras y una astucia ancestral. Esta tribu, cuyo nombre evoca misterio y respeto, es famosa por una tradición que, aunque parece salida de una pesadilla, surgió como un acto de supervivencia pura. Hace generaciones, en tiempos de guerra tribal, los Asaro fueron emboscados por una tribu enemiga. Obligados a huir y ocultarse en las aguas turbias del río cercano, emergieron horas después cubiertos por completo de barro gris. Al ser vistos por sus enemigos, estos no reaccionaron con violencia, sino con terror. El color del lodo, mezclado con la penumbra del amanecer y las figuras fantasmales que salían del río, provocó la retirada inmediata del adversario. Aquella escena marcó el nacimiento de una práctica que, con el tiempo, se convertiría en símbolo de identidad y protección espiritual. Desde entonces, los hombres de barro han desarrollado un arte ritual en torno a esta defensa inesperada. Elaboran máscaras grotescas hechas con arcilla, bambú y a veces incluso con dientes de animales, diseñadas para provocar miedo e imponer respeto. Durante los festivales y rituales, caminan lentamente, con los cuerpos cubiertos de barro y los ojos fijos en un punto lejano, como si canalizaran fuerzas sobrenaturales que nadie se atreve a desafiar. Batak, Palawan, Filipinas. ¿Qué ocurre cuando un pueblo no solo pierde su tierra, sino también el derecho a su forma de vivir? Los Batak, una de las etnias más antiguas de la isla de Palawan en Filipinas, han experimentado en carne viva el dilema de la existencia entre la selva y la legislación. Se cree que este grupo nómada descendió de antiguos migrantes austronesios y durante siglos desarrolló una relación casi sagrada con los bosques del norte de la isla, practicando la caza, la recolección y una agricultura rotativa que les permitía alimentar a sus familias sin agotar la tierra. Sin embargo, esa armonía ancestral se ha visto interrumpida por fuerzas que llegan en nombre del progreso. Durante mucho tiempo, los Batak vivieron en pequeñas comunidades formadas por apenas unas decenas de personas. Se desplazaban por los valles de Palawan, recolectando miel silvestre, resinas y frutas, que a menudo intercambiaban por arroz o herramientas. Pero todo cambió cuando el Estado filipino comenzó a clasificar esas áreas como zonas protegidas, sin reconocer que los Batak ya las protegían desde hacía generaciones. Las mismas leyes que pretendían preservar el ecosistema terminaron por criminalizar las prácticas tradicionales de este pueblo, como la agricultura migratoria y la caza sostenible. Por si fuera poco, la minería y la tala intensiva han devastado grandes porciones del hábitat Batak. A pesar de que los bosques están supuestamente protegidos, las empresas acceden a ellos con permisos especiales que ignoran completamente la presencia indígena. Con sus rutas de vida interrumpidas, muchos Batak han sido forzados a vivir cerca de caminos y pueblos, en condiciones precarias, dependiendo de la caridad
y enfrentando enfermedades para las que no tienen defensas ni tratamientos disponibles. Melanesios y cultos de carga. ¿Puede una caja vacía volverse un símbolo sagrado? En algunas islas del Pacífico Sur, particularmente en regiones de Melanesia como Vanuatu y Papúa Nueva Guinea, el contacto con el mundo occidental dejó una marca inesperada y profunda. Los llamados cultos de carga. A diferencia de otras tribus que reaccionaron al colonialismo con resistencia o asimilación parcial, ciertos grupos melanesios desarrollaron una interpretación espiritual de los objetos traídos por soldados y comerciantes extranjeros. Relojes, linternas, radios y sobre todo cajas, muchas veces sin saber su contenido, fueron vistos no como simples herramientas, sino como ofrendas divinas, enviadas por los ancestros a través de forasteros. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados estadounidenses y australianos establecieron bases militares en las islas del Pacífico. Llegaron con tecnología nunca antes vista, aviones que aterrizaban en la selva, barcos repletos de provisiones, máquinas de escribir que hablaban. Los isleños, testigos de esa llegada repentina de abundancia, creyeron que esos bienes eran manifestaciones de poder espiritual. Algunos incluso pensaron que los extranjeros habían robado esos regalos que originalmente estaban destinados a ellos. Así nacieron los cultos de carga. En estos movimientos religiosos, las comunidades construían pistas de aterrizaje falsas, imitaban desfiles militares e incluso tallaban aviones y radios de madera en un intento por atraer nuevamente la carga sagrada. Entre los más famosos se encuentra el culto a John Frum, un supuesto espíritu o figura mesiánica que prometía la llegada de más bienes y la restauración del orden ancestral. Hasta hoy, en algunas partes de Vanuatu, se celebran ceremonias con banderas estadounidenses, esperando el regreso de John Frum con la carga. Masáis, Kenia y Tanzania. ¿Es posible caminar entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno? Esa parece ser la travesía de los Masáis, una de las tribus más emblemáticas del este africano, cuyos colores vivos, saltos ceremoniales y valentía guerrera han cautivado tanto a antropólogos como a turistas. Habitantes de las sabanas abiertas de Kenia y el norte de Tanzania, los masáis han defendido durante siglos una identidad construida sobre la tierra, el ganado y los rituales que marcan cada etapa de la vida. Y aunque el mundo moderno ha tocado sus fronteras, ellos siguen decidiendo qué dejar entrar y qué mantener fuera. La organización masái es comunitaria y profundamente espiritual. Sus creencias giran en torno a Enkai, una deidad que representa tanto la creación como la fertilidad, y que se manifiesta en la lluvia y la hierba que alimenta a sus rebaños. Los masáis no cultivan la tierra, su sustento proviene del ganado, especialmente las vacas, que no solo representan riqueza material, sino también una conexión sagrada con sus ancestros. Desde temprana edad, los niños son entrenados para asumir los roles que la tradición exige. Los hombres jóvenes pasan por un rito de paso conocido como emuratare, que incluye la circuncisión sin anestesia, símbolo de coraje y madurez. A partir de ahí, se convierten en moranes o guerreros, responsables de proteger a la comunidad antes de convertirse más tarde en ancianos sabios. Las mujeres, por su parte, también son sometidas a rituales de iniciación y cumplen roles clave en el cuidado familiar y en la transmisión oral de la historia tribal.